Vamos a ir ahora con Eddie Recinos. Es un periodista destacado en el deporte, ha cubierto muchos eventos, no solo nacionales, sino internacionales. Eddie, quisiera que nos compartieras lo del Comité Olímpico Guatemalteco, que ha estado también esta semana en los medios de comunicación. Hay una competencia ahí entre Aguirre y Rodas. Creo que debemos de compartirle a la población toda esa información que tienes, Eddie, por favor. Gracias, Oscar y Gustavo. Un saludo a ustedes ahí en los estudios y por supuesto a Henry en los controles. Pues déjenme contarles que este mediodía ya Guatemala ha sido autorizado preliminarmente o temporalmente para que pueda participar con la bandera y el uniforme nacional en las Olimpiadas de París 2024. Pero vamos más atrás, más allá de todo esto. Son casi más de 28 años en los que ha estado en la dirigencia deportiva, pues este personaje, Gerardo Aguirre, y que se ha tratado de perpetuar dentro de la dirección de lo que es el Comité Olímpico Guatemalteco. Estamos hablando de que la Ciudad de los Deportes fue creada en 1946. Tenemos 78 años sin infraestructura y se han estado utilizando más de 1.100 millones de quetzales del presupuesto nacional. O sea, el deporte en sí recibe un aporte del 3% de lo que es el presupuesto general de gastos de la nación, el cual es distribuido al Comité Olímpico Guatemalteco y a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que a su vez es la encargada de distribuir los fondos a cada una de las federaciones y asociaciones. Pero vamos a hablar un poco de historia para que sepamos qué es lo que ha estado sucediendo. En el 2004 llega a lo que es educación física, eh, este personaje deportivo que en un principio pues desarrolló una buena carrera en ese sentido. Se crearon los juegos del Codicader y que adoptaron algunos, en este caso, países, principalmente a nivel centroamericano. Se vio bien porque ahí empezó a nacer entonces una buena semilla de lo que es lo deportivo. Pero entonces estamos hablando que durante 12 años estuvo a cargo de la Dirección de Educación Física, manejando entre 150 a 170 millones. Posteriormente fue trasladado o se traslada hacia lo que es la CDAG, es su primer paso. Estuvo entonces el grupo de personas que lo acompañaron en educación física hacia lo que es la CDAG. En este caso, manejó entonces 700 millones de quetzales. Ese era el presupuesto de CAG hasta el tiempo que él estuvo, que fueron 16 años. Después pasa por dos periodos de 4 años, o sea, este hubiese sido su tercer año. Sin embargo, existe el asunto de que creo que acá el Comité Olímpico Internacional debe de conocerlo claramente, y es de que como hay fondos del Estado, deben de ser auditados por la Contraloría General de Cuentas, aunque sea una entidad autónoma, como lo establece la ley, en este caso la Constitución. La ley del deporte sí lo establece, entonces, para que también se haga una revisión de estos fondos. Se ha participado en Juegos Olímpicos desde entonces, como estamos hablando de los últimos dos periodos. Este, como reitero, hubiera sido su tercer año. No se le dejó participar porque él no presentó el finiquito como lo establecía el Tribunal Electoral del Deporte. Durante esos dos periodos, anualmente manejaron 200 millones de quetzales, ¿verdad? Y en este caso, pues las políticas deportivas no han dado más allá, más que logros últimamente que no nos trasladan a medallas, principalmente en Juegos Olímpicos.
La necesidad de que las personas utilizaran o nuestros atletas utilizaran la bandera era por si acaso alguno de estos ganara alguna medalla, pues tenían que cantarse el himno. Principalmente solo se canta el himno nacional cuando hay medalla de oro. Este año se realizan las Olimpiadas en París. ¿Cómo vamos a estar en estas Olimpiadas? ¿Cómo están nuestros atletas? ¿Cuál es el futuro que le espera a los atletas guatemaltecos, Eddie? Bueno, como ya lo había anunciado al inicio de mi intervención, pues los atletas, gracias a Dios, recibieron el aval del Comité Olímpico Internacional. Se levanta la suspensión de manera temporal. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces el Comité Olímpico Internacional va a revisar el caso de Guatemala. Debe de recibir información cruzada, si lo queremos ver así, que entienda cuáles las políticas de Estado y las políticas básicamente de revisión del uso de fondos del Estado de Guatemala. El Comité Olímpico recibe fondos del Estado, recibe también fondos del Comité Olímpico Internacional. Esos no son auditados, entran a fondos, básicamente estamos hablando de aproximadamente entre 10 millones de dólares que son para fomentar el deporte olímpico y programas olímpicos, mejorar las condiciones de los atletas que ya pueden estar clasificados en Juegos Olímpicos. Durante 2 años casi que hemos estado suspendidos, no se ha recibido ningún apoyo de parte de esto. Eddie, hemos recordado la participación de muchos atletas en muchos eventos en donde ni siquiera han podido portar la camisola oficial de Guatemala. ¿Cómo va a quedar ahora este proceso en el COJ? Si queda Aguirre o si queda Rodas, ¿cuál es el resultado que esperamos? El resultado que esperamos en este caso es de que ninguno de los dos funcione o active su gobernanza. ¿Por qué? Han sido señalados ambos de situaciones anómalas. Vamos con Jorge Rodas. Se le ha vinculado, a pesar de que él en un comunicado de prensa, en una conferencia de prensa, dijo que no tuvo nada que ver con el gobierno anterior, entonces esa información le llegó al Comité Olímpico Internacional. Luego, Gerardo Aguirre, ya hablamos que ha estado desde el 2008 en instancias deportivas, pero eso significa que ha manejado fondos y que no se ha hecho un buen uso de los mismos. ¿Por qué? Porque tenemos dualidad de contratos, gente que trabaja asesorando al Comité Olímpico y asesorando a la CAG. Entonces, deberíamos de limpiar la mesa, como se dice comúnmente, llamar a elecciones y regirnos por la ley del deporte. Si quieren, en la ley del deporte hagamos un par de reformas, que incluyamos a los deportistas involucrados en el deporte olímpico. Los deportes olímpicos no es toda la asamblea del deporte o la asamblea de CAG, es distinta. Estamos hablando, 32 deportes son los que son reconocidos olímpicamente. Entonces, esos son los atletas que deberían de participar en esa elección. Eddie, tenemos problemas con Aguirre porque ya descubrió qué es el poder en el COJ y en la CDAG. Es un monopolio donde sabemos que ambos trabajadores están en las dos instituciones y el salario está duplicado en cada uno de ellos con la mafia de Aguirre. ¿Tiene alguna solución a esta crisis? Como digo, deberíamos de limpiar la mesa. Lamentablemente a ese tipo de contratos, empezando por el gerente de CDAG, recuerdo que entonces el señor Luis Madrid llegó a CDAG ganando una mínima cantidad y ahora llega a los 100,000 quetzales. Más o menos eran entre 22 a 25,000 quetzales y ahora gana casi 100,000 quetzales. ¿Cómo se explica eso? Sin tener los resultados deportivamente hablando en la Confederación Deportiva Autónoma, que es
uno de los segundos filtros. ¿Por qué? Porque existe la Comisión Nacional del Deporte, la cual integran educación física, integran el viceministerio de deportes e integran también el delegado o el designado presidencial. ¿Y qué deben de regir? Las políticas deportivas, pero las políticas deportivas van regidas por sector, como los hemos mencionado. Educación debe conseguir un rendimiento, o sea, educación física. Luego, CDAG, un rendimiento. Y luego el rendimiento hacia lo que es el Comité Olímpico. ¿Qué plazo hay, Eddie, para que se resuelva este problema y que realmente quedemos integrados al Comité Olímpico Mundial? El plazo básicamente es de la voluntad que exista de ambas partes. Del lado de Jorge Rodas, que se diga, quiero que nos sentemos en una mesa, negociemos la salida inmediata. Esto puede llevar de 1 a 2 meses. Y eso implicaría entonces la voluntad que existe para resolver el asunto. También de la otra parte, de parte de Gerardo Aguirre, sentarse y decir, yo me salgo de la jugada, que entren otras personas y participen en una elección. Convoquemos a una elección, hagamos una renovación de la ley, pero debe de ser inmediato. Si quieren, vamos llegando ya a abril, empecemos en mayo, pues si quieren que se haga una mesa redonda, que participen los que deben de participar, los deportistas, dirigentes, parte dirección técnica. Cada una de las federaciones cuenta con una dirección técnica, entiende y sabe de las necesidades de su deporte, entonces ahí se va renovando la ley de acuerdo a esto. Y luego la parte, obviamente, involucrar a educación física, porque de ahí es el principio de donde vienen y formamos a nuestros atletas. ¿Qué gana le va a dar a alguien estudiando de ir a practicar cierto deporte? Ahí debemos de inculcar entonces la práctica del deporte. Así es como deberíamos de ir solucionando este problema. O sea, inmediatamente, a corto plazo, hacer una reunión entre ambas partes, un mediador y se acabó. Entonces, convocar a elecciones, pero con base a la ley. Gracias, Eddie, por esa información. Creemos que puede ir dándose una luz para que puedan nuestros atletas tener una buena representación del país. Sí, y así es importante que nuestros atletas, cada esfuerzo que hacen, sea retribuido representando a nuestro país. Y nosotros, como aficionados del deporte, veamos, aplaudamos el esfuerzo que hacen. Claro, nos importa que lleguen primero, por supuesto, ese es el fin, eso es lo más importante, pero cada uno hace su esfuerzo. Yo espero que en París escuchemos por lo menos 2 veces el himno de Guatemala. Ese es lo que estimo yo, porque sé de la calidad de algunos atletas como Kevin Cordón o del Tarzán Grijalva, que podemos esperar de ambos mucho esfuerzo y entrega. Lástima que no hemos tenido ya para esta Olimpiada representación de atletas en natación, porque me hubiera gustado ver a Luis Carlos Martínez, por ejemplo, levantando también alguna medalla en natación. Vamos a regresar con ustedes después de este corte comercial.